Bueno, yo soy ingeniero civil y cuando estudiaba esa carrera allá en La Habana, siempre tenía en mente dedicarme algún día a ser escritor. Entonces, trabajando como ingeniero, escribí cuentos humorísticos y para adultos y hasta gané un concurso literario allá en mi ciudad. Y sucedió también que un día, junto con dos amigos, al ver que teníamos un sentido del humor parecido y teníamos cierto talento para crear humor y hacernos reír mutuamente, decidimos crear un grupo de humor literario y gráfico y conseguimos publicar cada domingo una página completa en un suplemento de un diario de allá nuestra región. Así que seguí escribiendo y cuando cumplimos un año se dio que nos lanzamos a fundar un grupo de humor escénico, La Seña del Humor, y nos fue tan bien que abandonamos nuestras carreras originales y nos dedicamos profesionalmente al teatro y de ahí a la televisión, la radio, el cine, etc. De esa manera comencé a escribir guiones en todos esos medios. También en esa época escribí un libro humorístico con un colega y amigo, el Pible, que también vivió y trabajó un tiempo aquí en Chile conmigo, para un público no infantil, claro, ¿no? Y por primera vez conocí esa emoción de ver un libro publicado y además de que se haya agotado tan rápido. Así fueron mis inicios. Estando actuando y escribiendo y dirigiendo La Seña del Humor, ese grupo humorístico al estilo Olé Luthier, el grupo argentino, en versión cubana, por supuesto, así nos clasificamos allá. Recibimos una invitación de Televisión Nacional de Chile para que Aramés Quintero y yo, los guionistas del grupo, viniéramos a escribir a Chile los últimos 60 capítulos del programa Ping Pong de Jorge Guerra, con el que habíamos trabajado junto un poco allá en Cuba, ¿no? Y llegamos a Santiago a finales del 91, escribimos los guiones y después yo me quedé haciendo teatro con Jorge Guerra, actué en una película chileno-rusa, hice televisión, actué y escribí en programas del canal La Red Televisión de la época, en Sábado Gigante de Canal 13, fui el guionista del Pase lo que pase en Canal 7, hasta que me ofrecieron ser director de humor del área de entretención del Canal Nacional. Ahí duré un año o año y tanto, no recuerdo bien, y renuncié en el año 2000. Y mientras decidía qué hacer, en el año 2001, a principios, logré publicar también para público adulto un libro en la editorial Grijalbo aquí en Chile. Y ahí llegó casualmente en visita a Chile y a mi casa específicamente un gran amigo mío en lo personal y un gran escritor infantil, entre otras muchas cosas, el argentino Luis Pechetti, que me aconsejó insistentemente que escribiera libros de humor para niños porque en Latinoamérica era un nicho un poco vacío. Así que le hice caso y al final del año ya estaba en conversaciones con Alfaguara Infantil y en el 2002 salió mi primer libro para niños aquí en Chile y casi paralelamente otro en la editorial sudamericana allá en Argentina, también para niños, claro. Ahí empezó todo. Hoy tengo 77 libros publicados en Chile y en otros 9 países iberoamericanos. De esos 77, 47 son libros infantiles y 30 para jóvenes y adultos. La verdad es que no puedo hablar por los motivos de otros, ¿no? No conozco a muchos escritores para adultos que se hayan pasado al mundo infantil. Bueno, en realidad no conozco muchos escritores, ¿no? Pero puedo especular 2 razones. Una, que de repente desean vivir experiencias nuevas, que quizás se aburren un poco de hacer lo mismo siempre, a mí me pasa, ¿no? O desean que sus hijos vean que pueden crear una historia para ellos y se sientan orgullosos de los padres. O un día la musa no llegó y mandó a su sobrina y esta le inspiró algo que le pareció bueno, pero ve que los lectores debían ser chicos para que la idea funcione mejor, no sé. En fin. Y 2, por una razón económica también, porque si eres un escritor de bestseller, te publican un libro dirigido a adultos, por ejemplo, se vende bien el primer año con el lanzamiento, la promoción, todas esas cosas, ¿no? Pero a partir de ahí comienza a caer, casi siempre es así, ¿no? A salvo excepciones, comienza a caer la curva, se empieza a vender cada vez más. En cambio, un libro infantil, si la editorial trabaja bien y logra colar tu libro en los planes lectores de los centros educacionales, vendes en el primer año, quizás no tanto como el primer año
del adulto, ¿no? Pero como los niños van pasando de curso, siempre vas a tener un año parecido en ventas al primero, y en vez de la curva bajar, se mantiene casi estable, y así puede llegar a ganar mucho más en el tiempo con los derechos de autor. Pero te digo, cada escritor tendrá su motivación propia. Ojalá que todos los autores para adultos, sobre todo los más renombrados, escriban para niños. Quizás así el mundo que rodea el libro y la lectura le dé más importancia a la literatura infantil. Te confieso que me he alejado bastante del mundo del libro infantil, en parte porque me siento más creador de humor en general, ¿no?, que escritor. Hago muchas cosas en otras modalidades artísticas que me apasionan igual que escribir libros para niños. Por otra parte, me desilusioné mucho de ese mundillo. Mira, todo lo que logré como autor infantil fue por esfuerzo mío y en cierta medida por el trabajo profesional de mis dos editoriales. Por ejemplo, en el 2008 un libro nuestro, Lucía Moñito, fue el mejor libro editado en Chile según la Cámara Chilena del Libro. Y en el 2009 otro libro nuestro, Trinos de Colores, obtiene la distinción White Raven, que se da precisamente en esa feria de Bolonia. Y en el 2016, en la Feria Internacional del Libro Infantil de Providencia, me hicieron un homenaje a mi trayectoria como autor infantil. ¿Quién se enteró de eso? Si no me marketeo yo esas noticias, hubieran pasado sin pena ni gloria, ¿no? Te cuento todo esto porque a pesar de los lauros de ser uno de los autores infantiles más vendidos en este país, comprobé que a la prensa no le interesa mucho la literatura infantil. Si la crítica literaria es escasa, imagínate lo nula que es la crítica para el libro infantil. Yo creo que subestiman a los escritores para niños. No hay otra explicación. Bueno, con decirte que cuando trabajaba de lleno en la literatura infantil, cada año me descubrí un periodista. Todos los años era una noticia nueva. Existe el escritor cubano-chileno Pepe Pelayo con sus libros en los planes lectores. Daba risa porque cuando el medio de periodista lo mandaban a escribir un artículo sobre literatura infantil, el periodista no tenía información de ese mundo. Entonces, si averiguaba en una editorial, ahí le daban el dato de los autores propios de la editorial, diciéndole obviamente que eran los mejores. Y el periodista los entrevistaba, sin saber si los autores de otra editorial eran tan buenos como eso. Como yo publico con dos de las editoriales más poderosas en literatura infantil, me tocaba a veces que me entrevistaban. O si el periodista, esa es otra variante, si el periodista era más astuto, iba a investigar mejor a una escuela, ¿no?, o a varias. Ahí también me tocaba que me entrevistaran porque mis libros están en los planes lectores. Entonces muchas veces los profesores me recomendaban y ya te digo, me entrevistaban. Y al prepararse para la entrevista, buscando información en Google, por ejemplo, o visitando mi página web, pepepelayo.com, se asombraban de mi currículo y me descubrían. Y así sucedía año tras año. Mira, yo he visitado ferias internacionales del libro en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y varias veces en Argentina. Y en esas ferias daba charlas, presentaba show, lanzaba nuevos libros, firmaba en los stands de mis editoriales en esos países. Y si salió algo en la prensa de aquí, fue por gestión nuestra, o si no, la prensa la verdad que ni se enteraba. Yo considero que es muy importante que los escritores vayan a la feria, más si es la de Bolonia, que es la más importante en literatura infantil, ¿no?, y ahí ver lo que se está publicando en el mundo, intercambiar experiencias, medirte con otros lectores, hacer contactos para publicar en otras editoriales, etc. Es demasiado importante y, por supuesto, que se conozca en tu país lo que tú estás haciendo afuera. Mira, las editoriales reciben cientos de originales de cientos de autores noveles que desean publicar. Por eso es difícil que lean tu libro si se lo envían. Puede llevar mucho tiempo ese camino, en serio. Y no es porque sea contra ti, es que son unos bultos enormes de originales, así que hay que leerlo. Claro, si tienes a alguien conocido que lo puedan recomendar a una editorial, esa es la mejor vía. Si no tienes a nadie, aconsejo que participe en todos los concursos que pueda, sobre todo los que organizan o patrocinan las editoriales, porque ahí están obligados a leer
todo lo que llega y si les gusta el libro lo publicarán, gane o no el concurso. Otra vía es la autopublicación. Si no tienes dinero que lo publiquen, pagándole a alguien que te lo publique en una imprenta o qué sé yo, bueno, publíquenlo en Amazon, que es gratis. El problema es que autopublicarse implica tener que hacer uno mismo de promotor y visitar uno mismo la mayor cantidad posible de escuelas y ahí convencer a las profesoras que pongan tu libro en el plan lector. Eso no es fácil y tienes que hacer un plan enorme de promoción si no haces eso, incluyendo si lo haces, que también es caro y dificultoso. Para eso están las editoriales, ese es el trabajo profesional que haces. Pero si deseas vivir o no de la literatura, igual lo mejor es que escribas y escribas y escribas por el placer que da la creación, y si llega el golpe de suerte y se arma tu carrera como escritor, mejor que mejor, ¿no? En otro ámbito de cosas, aconsejo que no se preocupen mucho por hacer vida de autor. Vigilen bien esa parte porque el ego te lleva para allá, porque quizás el ego ve atractivo ir a todas las actividades, llegó el escritor, o ser miembro de tal organización de escritores o de tal otra, y eso es complicarse un poco más, y ese mundillo es muy duro para cualquiera. Ahí están los sectarismos, las vacas sagradas y sus acólitos, están los intereses diversos, están muchas veces los intereses ideologizados, están las cuotas de poder, las envidias, los celos. No es fácil. Pero ojo, no estoy contando esto como una queja, como un reclamo. Esas son las reglas de juego y las acepta o no. Cuando yo vi que era así la cosa, jugué mi juego y como un outsider hice mi carrera por fuera y creo que me fue muy bien. En fin, hay de todo. Conozco un amigo y colega que se salió de ese mundo y le fue muy bien como a mí. Conozco a otro que está dentro de ese mundo y le va muy bien, porque todo depende de la personalidad de cada escritor, ¿no? Mira, lo importante es que cuando uno se toma en serio cumplir su sueño, en este caso escribir, publicar, da igual todos esos problemas, porque el orgullo que da ver a un niño sintiendo placer al leer tu libro, un libro escrito por uno, solo por eso vale la pena todo. Y en mi caso, que lo lean y se rían. Doble placer, doble orgullo. Repito, me considero un humorista que escribe. Yo veo dos formas de hacer. Uno, publicar libros de humor, que son libros de chiste, de parodia, textos breves, simples versificaciones, cositas así, ¿no? Y dos, publicar literatura humorística, cuentos, novelas, poesía. Esas son las dos variables. De libros. Me gusta hacer literatura humorística y me gusta hacer libros solo para hacer reír. Me gustan ambas modalidades por igual, lo confieso. Mis objetivos al escribir son, primero, divertirme yo, después divertir a los lectores. Pero hay otra importante que descubrí al publicar para niños, y es que me interesa mucho motivar a leer a través del humor a todos esos niños que dicen que odian leer. Por lo tanto, al sentarme a escribir para niños, sucede que para la parte humorística puedo sentir la influencia precisamente de los que formaron mi sentido del humor, que fueron aquellos dibujos animados norteamericanos de mi época, como Las Dos Urracas, El Pájaro Loco, y después escrito, porque salían en televisión, los veía y después lo veía escrito y los coleccionaba, esas caricaturas. Y también los cómicos de cine mudo, ¿no? Los de Chaplin, Hermanos Marx, Gordy el Flaco. Ellos influyeron mucho también en mi sentido del humor y también me inspira cuando escribo para niños. Y en cuanto a la parte literaria, influyen, bueno, los maestros Mark Twain, Enrique Javier Poncela, Roald Dahl, Terry Pratchett, Luis Pechetti, Adela Bach o Aramis Quintero, ¿no? Que todos ellos son muy cercanos míos y son literatos inclinados al humor como yo. Gracias por la entrevista.